Hola, ¿qué tal amigos de Un Católico Bien? Bienvenidos otra vez a su podcast, Lo que nunca te explicaron. Estamos muy contentos, estamos llegando a nuestro 10º episodio y qué mejor que con el padre José Luis. Él es vicario en la famosa parroquia de San Nicolás de Bari de nuestra ciudad. Ahora sí que estamos muy contentos de mantener largos porque pues, nos está acompañando, aceptó la invitación y pues nada, qué mejor que se presente usted, padre, que les diga cómo empezó. Ahora sí que muchas veces lo que nos gusta es que nos platiquen un poquito acerca de cómo fue su llamado, obviamente, cuál es su nombre, cómo empieza todo esto, cómo fue que decide, ahora sí que seguir este camino. Sí. Y nada, pues deleítanos, padre, por favor. Bueno, pues yo soy el cuarto de 7 hermanos. Somos 5 hombres y son 2 mujeres. Nací en una familia católica que iba a misa, que participaba. No me imaginaba yo como sacerdote. Claro. Sin embargo, pues con el paso del tiempo he descubierto que el llamado es un llamado que Dios hace. O sea, eso es algo que Dios nos regala, que Dios nos comparte. De mis 5 hermanos varones, 3 estuvieron en el seminario, conmigo somos 4, yo soy el único que llega a ser sacerdote y la verdad ha sido pues algo muy bonito, que me ha ayudado, que me ha servido, que me ha hecho feliz. Yo creo que eso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros, que las decisiones que tomemos, que el camino que nosotros emprendamos y decidamos en la vida, pues que nos lleve a encontrarnos con Dios, a encontrar la felicidad. De acuerdo. Y ya como sacerdote, pues son 4 años los que he estado ejerciendo mi ministerio. 2 años estuve en San José Ocotlán, 2 años aquí en San Nicolás, y contento de poder compartir, ¿no? Poder compartir con diferentes comunidades el Evangelio y la vida sacerdotal. Muy bien, muchas gracias, padre. ¿Cómo fue que usted siente ese llamado, padre? Digo, ahorita nos explicaba un poquito de cómo ha sido con su familia y todo, pero ¿hubo algún momento en el que usted sintió como esa parte de esa hora y... Sí, fíjate, la verdad, en lo personal me gustaba mucho formar una familia, casarme, Sí, tener mi esposa, mis hijos. Entonces, el sacerdocio yo lo miraba como, pues, algo que sí me llamaba la atención, pero que yo pensaba que no era para mí. claro. Entonces, un sacerdote me empezó a invitar cuando tenía 12 años, pero pues yo no quise porque, pues, tenía muchos amigos en la secundaria, era muy feliz. Después ingresé a la preparatoria y yo soy de un rancho que se llama El Escalón e íbamos a los bailes al pueblo que se llama San Cristóbal. Y pues me gustaba mucho bailar, tener amigos, tener amigas, y no me veía en el seminario. Entonces, a partir del cuarto semestre de preparatoria, un compañero me invita a que vayamos a un preseminario. Sí, Entonces, me viene una semana al preseminario, me gustó mucho, experimenté mucha paz. Entonces, al terminar la preparatoria, yo le dije a mi mamá que me iba a ir al seminario. Y me decía que por qué. Le dije, pues es que traigo esa inquietud, siento esa de acuerdo. espinita, ¿no? Entonces, así empezó y al ingresar, al meterme al seminario, pues empieza una relación más personal con Dios y ahí fue descubriendo pues que era mi Mm, vocación, ¿verdad? sí, Sí. Pero eso. prácticamente digo, a los 16 años fue como ya lo más fuerte. Ok, o sea, se hace muy impresionante, ¿no, padre? Como nos cuenta usted ahorita, pues al principio no era tan fácil, ¿no? Por la No, parte de pues que pues, no. tenía sus amigas, sus amigos y todo, pero después justo ese llamado de Dios creo que lo lleva al servicio, sobre todo porque fue renunciar, me imagino, a muchas cosas. Sí, sí, sí. Dicen que lo más difícil del sacerdocio, pues justo es la renuncia, ¿no? Y justo me lleva mucho para lo que hablamos sobre lo que va a ser el tema del día de hoy, que es justo ese tema como ligado al servicio y a la renuncia de uno mismo por los demás. Creo y claramente que su sacerdocio y toda la vocación que ha llevado, pues va ligado también al servicio a los demás. El día de hoy el padre cuando le platicaba y le decía cómo está el tema del podcast y todo, le pregunté como de qué le gustaría hablar y todo, y me habló justo de la parábola del buen samaritano, justo una parábola que se conoce mucho por la parte del servicio. Y justo, padre, antes de empezar a hablar un poquito de esto, hay una duda que muchas veces han llegado, digo, en este largo camino que hemos tenido y todo, muchas veces me han preguntado, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas, padre? ¿Por qué lo manejaba así? ¿Por qué, digamos, lo veía como una forma factible de comunicar? Bueno, las parábolas son un recurso que Cristo va a utilizar para compartir el mensaje que Él trae. O sea, recordemos que Él es la palabra que se hizo carne,
Entonces, es la palabra viva de Dios que se transmite a los hombres. Las parábolas que Jesús utiliza están llenas de imágenes que hacen más claro, más interesante el mensaje que Él trae para nosotros. Entonces, Ok, esta parábola del buen samaritano, si nosotros la leemos, la escuchamos, pues realmente las imágenes que nos da son muy ricas en amor, en misericordia, en servicio, en esa cercanía y esa empatía que hay que tener hacia los demás. Entonces, es un recurso pedagógico la parábola en ok, Jesucristo. perfecto. Y a ver, padre, para las personas que tal vez la recuerdan o alguna vez la vieron en el catecismo, yo me acuerdo que yo la vi en el catecismo, fue la primera vez que la escuché, Sí. pero pues muchas veces ya no las vuelves a escuchar o tal vez, pues bueno, para quien no pone atención a las lecturas de la misa o lo que sea, ¿cómo es esta parábola? O sea, ¿qué explica Jesús? ¿En qué se basa la parábola? Más o menos, creo que nos puede dar una breve explicación. Sí, la parábola va a salir porque un legalista, una persona versada en la ley, le pregunta a Jesús qué tiene que hacer para salvarse. Ok, Entonces Jesucristo le dice que qué es lo que lee en la ley. Y él habla del primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces le dice Jesús que haga eso y vivirá. Y esta persona le dice: ¿y quién es mi prójimo? sí, Entonces Jesús dice la parábola del buen samaritano. Entonces, en esta parábola aparece el sacerdote que va por el camino donde está tirado aquel hombre que fue golpeado y que lo ve y da un rodeo y se va. El segundo que viene es el levita, que también ve a aquella persona que lo han golpeado y da un rodeo y se va. Y el samaritano, que es la persona que no tenía religión, que eran los impuros, que eran totalmente personas que no tenían ninguna relación con los judíos, o la persona de la cual se esperaba menos, es la persona que se va a detener, que va a tener compasión, que se va a acercar, que lo va a curar y lo va a llevar a un lugar donde esté seguro. ok, Y todo eso lo va a hacer sin esperar nada a cambio. Entonces, a este legalista le queda claro a quién tiene que imitar, no al sacerdote, no al levita, sino al buen samaritano, que es capaz de dar todo sin pedir nada a cambio. entiendo. ¿Cree que entonces Jesús utilizó al samaritano justo por la parte de que era quien menos se esperaba entonces? Por esa parte, y también para dejarnos muy claro a nosotros que no porque sepamos mucho, no porque nos sintamos muy Ujú, preparados, los demás no pueden dar nada bueno. Toda persona tiene algo de bueno y puede dar cosas buenas. Así no esté preparado. O sea, ya, las personas que tienen fe, que no fueron a un colegio, que no fueron a una escuela bíblica, que no leen tantos libros, sin embargo, son personas que la fe las lleva a hacer el bien a los demás. claro. ¿Sí? Ok. Justo ahorita que mencioné ya esa parte de cómo esto también ya no solo aplica por la parte de la parábola y ahí queda, sino que también viene en nuestra vida diaria y hay ejemplos en nuestra vida diaria. ¿Cómo cree que puede aplicar para una persona esta parábola en su vida diaria? O sea, ¿cómo la palabra de Dios puede aplicar a uno? No quedarse en el libro, no quedarse en la parte de, mi lectura y se acabó, sino cómo puede alguien aplicarlo en su vida diaria. Yo creo que todos los días Dios nos da la oportunidad y la vida, que es un regalo para nosotros, vivirla y compartirla con los demás. Sí, Entonces, estamos llamados a ser esos buenos samaritanos donde desempeñamos nuestra vida, principalmente en nuestro hogar, con las personas del trabajo, con las personas de la escuela, y aunque con aquellas personas que no conocemos, que no nos llaman nada, también con ellos. sí, Hay algo muy importante que menciona la parábola que me llama mucho la atención, es la compasión. Y la compasión es algo bueno que está en el interior de la persona y que esa compasión la lleva a responder con gestos de amor, de ok, servicio, de ayuda a los demás. Entonces, de alguna manera, no solamente es ver las necesidades de los demás, sino que
fomentemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida ordinaria, el ser compasivos con los demás, que es una fuerza buena que siempre nos va a mover hacia los demás para darles lo mejor y ayudarlos en sus necesidades. De acuerdo. Creo que ahorita que menciona esa palabra, la palabra compasión, que es algo central y que debe existir en nuestra, no solo como católicos, sino en nuestra sociedad, ¿no? O sea, obviamente uno espera que como cristianos tengamos esa parte, pero tal vez en nuestra sociedad ha caído un poquito esa parte, padre. No sé cómo usted lo vea, pero le quería preguntar justo, usted que, a ver, ha estado en el seminario, estuvo en otra parroquia, ahora lleva aquí, está con la gente todos los días, y no solo en la parte de las misas, sino también en la parte del servicio, sino en la parte de muchas cosas. ¿Cree que vivimos en una crisis de indiferencia hacia el dolor ajeno? Una tremenda Sí, crisis. Y esto tiene que ver mucho con el egoísmo, donde yo solamente me enfoco en mi persona, que no tengo nada en contra de la persona que ve por sí, que se cuida, pero el ser indiferentes, el ser muy egoístas, no nos permite crecer en humanidad, no nos permite crecer como personas. Y si quitamos la indiferencia, nos vamos a dar cuenta de ese enriquecimiento personal que vamos a tener sí, al ser de verdad buenas personas con los demás, al ser serviciales, al ayudarlos. O sea, al fin de cuentas no es perder, es que yo como persona, que yo como cristiano, me voy enriqueciendo y mi vida toma otro sentido. Yo ya no solamente pienso en mí, sino que también tengo la capacidad de pensar en los demás, claro. de quitar la indiferencia y dejarme guiar por la compasión. Hay una frase que he escuchado mucho, lamentablemente, padre, y no sé qué opina usted, que es primero yo y después los demás. ¿Por qué? Porque ha venido mucho en la parte de la vida laboral. Es primero yo y después los demás. O también en la parte de la vida personal. Sí, primero tengo que estar bien yo para después poder ayudar a los demás. Y sabes que ahorita tengo cosas que hacer y sabes que mejor no voy a ayudar. Y ya después que esté libre, voy a ayudar. ¿Qué piensa usted de esa frase, padre? ¿Debe ser así? Primero está Dios, después estoy yo y después están los demás, ¿no? Ok, Pero Dios me lleva o Dios me invita a que no me olvide de los otros. Y cuando yo solamente me pongo en primer lugar, no le dejo espacio a los demás. sí, Y cuando yo no le dejo espacio a los demás, solamente siento que yo soy el que necesito, que yo soy el que tengo la razón, que yo soy el mejor y que yo no sí, necesito de los demás. también. Entonces, esa frase, pues, es una frase o una actitud soberbia que no permite generar empatía, que nos empobrece, que no nos permite desarrollar nuestra vida de una mejor manera. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y justo ese egoísmo, padre, que mencionaba hace un rato, ¿de dónde cree que pueda venir, por ejemplo? O sea, ¿de dónde cree que pueda surgir? O sea, ¿qué cree que es lo que nos está creando ese egoísmo? Que digo, lleva siglos, lo entiendo. Pero ¿por qué cree que el ser humano muchas veces lo domina ese egoísmo? Creo que nos ha faltado quien nos enseñe a compartir. Nosotros aprendemos en las aulas, nosotros aprendemos ahorita a través de las redes, pero algo que se ha perdido y ojalá que no se pierda es que en el hogar nos enseñen a compartir. Sí, Yo recuerdo, y esto no lo digo por presunción, sino más bien por gratitud, mi abuela hacía gordas de horno y eran unas para ella y otras vayan y denle a su tía, vayan y vayan con su prima, vayan a compartir. ok, Entonces, que no esperemos ser ricos para compartir o que no esperemos ser sobrados para compartir. El hecho de compartir nuestros bienes con los demás nos va a llevar a que el egoísmo se vaya derrumbando, porque en todos crece el egoísmo. No hay una persona humana que diga, yo no lo tengo, todos lo podemos tener, pero lo que va a contrarrestar al egoísmo va a ser la generosidad, claro, la compasión y el servir a los demás. Eso va a equilibrar para que el egoísmo no crezca. Y si merma la generosidad, si merma el amor, si merma la compasión, pues crece el egoísmo. ¿Sí? sí, de acuerdo, padre.
Y justo ahorita que mencionas esa parte de por qué crece el egoísmo y sobre todo también de dónde viene y cómo se puede evitar, tal vez un poquito, ¿por qué cree también que nos cuesta tanto ayudar hoy en día, ¿no? Seguramente ha tenido también historias donde haya visto eso o experiencias que lo hayan llevado a ver también eso de cómo a la gente tal vez cada vez más les complica o se les complica ayudar a los que están a su alrededor. Como hablamos ahorita de la crisis ante el dolor ajeno, Sí. pues también entonces, ¿por qué es que surge eso? ¿Y por qué también es que nos cuesta tanto esa parte de ayudar, ¿no? Cuando creo que hoy en día es cuando más sabemos que existe el dolor ajeno con las redes sociales, las noticias, la conectividad. Creo que es cuando también más asociaciones hay de todo para saber que existe el dolor ajeno. ¿Por qué cree que nos cueste tanto ayudar hoy en día? Porque solamente pensamos en ganar. Sí, Y cuando no tenemos la capacidad de darnos cuenta que el ayudar es algo que nos va a permitir a nosotros brindarle un apoyo incondicional a la otra persona, pues no lo hago. O sea, necesito que me ayudes a, no sé, a hacer una actividad. ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánto me vas a pagar? Entonces, si yo no voy a ganar, sí, pues ¿para qué te ayudo, no? O sí, sea, o a veces tristemente se dan algunos casos de que sí te doy la ayuda, pero cuando yo necesite, pues tú me tienes que ayudar también a mí. Y en la vida cristiana eso no tiene cabida, o sea, tú ayudas porque estás convencido de que hacerle el bien a la otra persona, pues es algo a lo que estamos llamados y estamos invitados, de ¿no? acuerdo, Y que quien nos ha enseñado esto es Cristo, ¿verdad? de acuerdo. Entonces, ese es un gran problema y el ver la ayuda como algo que no es para mí, o sea, pues es tu problema y es tu vida, tú Sí, resuelve. Entonces, pues sí es muy providencial y muy buena la ayuda que le damos a los demás, de ¿sí? acuerdo. A ver, para él le va una difícil. ¿Cómo, ahorita que hablamos de toda esta parte del egoísmo, la falta de ayuda, de tal y tal y tal, ¿cómo puede una persona, sobre todo que creo que es lo más difícil, identificar que es un levita, que es el que no ayuda al buen samaritano, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo identificar que tal vez yo soy el problema y que yo tal vez estoy dejando de ayudar a una persona que está herida, ¿no? Una persona que me encuentro en el camino y me vuelvo un levita más y simplemente ignoro o veo que tal vez si el herido hubiera ofrecido monedas de oro, tal vez sí lo ayudaban, ¿no? Pero ¿cómo puedo identificar esa parte? O sea, ¿cómo una persona puede ver que tal vez no está actuando como el buen samaritano, ¿no? Mira, el Evangelio nos habla del ver. Todos, todos vemos lo que pasa, todos nos damos cuenta de varias cosas, pero el levita es aquel que ve y piensa, no es mi problema, a mí no me toca. Sí, Entonces, yo sigo mi camino. El samaritano tampoco era su problema, pero la compasión le lleva a detenerse y actuar. Entonces, no solamente hay que ver las necesidades y criticarlas o decirlas o hablarlas, no, hay que hacer algo. Y muchas veces las personas nos detenemos a brindar una ayuda porque pensamos que es muy poco. No, es que esto que yo voy a dar o que yo voy a hacer es muy poco. Y nada es poco cuando se da de corazón. O sea, nada es insuficiente. Cuando tú compartes, cuando tú das así sea poco, pues eso es valioso y eso le beneficia a los demás. claro. Entonces, la actitud levita es una actitud de a mí no me toca, a mí no me corresponde, no es mi problema, es problema de esta persona. Sí, Entonces, esa actitud yo creo que la vamos a descubrir cuando seamos conscientes de cómo respondemos ante las necesidades de los demás. Y no digamos de cuestiones lejanas, sino de cuestiones cercanas en la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde vivimos nuestra vida cada día. O sea, si yo solamente dejo que los otros hagan ujú. y es bajo la bandera de no me toca a mí, que lo hagan otros. ¿Sí? Tenemos que salir de nosotros. Y entender que la vida y que el amor es un compromiso de todos los días. Ok, O sea, ok.
El amor no lo siembra una vez al año y ya, no, el amor se siembra y se cultiva todos los días, o sea, cada día es una oportunidad. Si Dios nos da vida en esta tierra, pues no nomás para que estemos viviendo por vivir. No Sí, somos plantas, sí, somos seres humanos que estamos capacitados, que estamos cualificados, que Dios nos ha dado la oportunidad, nos ha dado un corazón, nos ha dotado de todo lo indispensable y necesario para amar. de acuerdo. ¿Y el no entregar, padre, el ser egoísta, es pecado? Si es un pecado, pero de eso casi no se confiesa a las personas. De hecho, no, padre. De hecho, no. Si es un pecado. Y yo diría que son de los pecados, Dylan, silenciosos, Sí, pero que destruyen a la persona por dentro de acuerdo. y no le permiten avanzar. Muchas veces hay mucha frustración en algunos de nosotros porque nos preguntamos, yo por qué siempre es el mismo pecado, yo por qué no puedo salir de esto, y no nos damos cuenta que el amor, que el servicio, que el ser buenas personas es una herramienta muy indispensable, muy necesaria y muy buena para nosotros vencer De acuerdo. el egoísmo y estos pecados silenciosos que habitan ahí en nuestra persona y que a veces no nos permiten pues llevar un compromiso cristiano. Ok. Es que justo le preguntaba porque, digo, en la parte ya uno ya, cuando yo ahorita llevo poco en la vida laboral tal vez, y muchas veces, padre, justo uno, y bueno, ya con la vida y ya sabe, empieza a tener más experiencias uno, muchas veces uno ve que hay ciertos pecados que todos confiesan y que todos tienen muy presente siempre a la hora de confesarse y todo, pero también del otro lado veo que justo como dice, hay pecados silenciosos. Por ejemplo, yo muchas veces veo que cuando hay patrones que abusan de sus empleados, yo siempre me he preguntado, ¿y eso no es pecado, por ejemplo? O cuando hay una persona que maltrata a otra necesidad, o cuando hay alguien que es indiferente ante el dolor ajeno, o cuando hay alguien que solo se preocupa por sí mismo. Yo digo, a veces eso no es pecado. ¿Y por qué tal vez, padre? No sé, a mi gusto, lo que yo he visto, tal vez en homilías y en otras cosas, ¿por qué muchas veces los sacerdotes no se enfocan también mucho en esa parte, padre? De darnos cuenta que también los abusos hacia las personas que lo necesitan, por ejemplo, o sea, sobre todo en temas de la vida diaria, ¿no? Como lo puede ser un trabajador que, digo, un patrón que abusa de su trabajador, como una persona que pisotea a alguien que está abajo de él. ¿Cree usted que tal vez no se toca tanto ese tema? Y sobre todo, si sí, ¿cómo podemos hacerle para que también se vaya cambiando esa mentalidad para que también surja? Porque creo que es un problema de la vida moderna. Incluso creo que el Papa León XIV también se pone así por lo mismo de que el Papa León XIII habló sobre ese tema de abuso laboral. ¿Cómo podemos tenerlo? Uno, si cree que sí existe esa parte de que casi no se tocan esos pecados silenciosos, y si sí, ¿cómo cree que tal vez podamos retomar el camino para que se empiecen a hablar, ¿no? A veces nos enfocamos en ciertas cosas y ciertos pecados, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, tú, Dylan, nos va hablando cada día. Sí, Cada 3 años se lee toda la Sagrada Escritura y toda la Sagrada Escritura, si nosotros la vamos siguiendo, si nosotros la vamos contemplando día con día en la Eucaristía, que es donde leemos todos los días la Sagrada Escritura, nos vamos a dar cuenta que tanto las lecturas del Antiguo Testamento como los Salmos y las lecturas del Nuevo Testamento nos hablan mucho de la justicia. sí, Entonces, la justicia es algo que Dios quiere, o sea, porque Dios es justo. Entonces, cualquier abuso en trabajadores, en patrones o entre mismos compañeros, pues está mal, o sea, es un pecado grave, o sea, porque el abuso es algo que no se tiene que hacer. de acuerdo. O sea, yo no tengo que abusar de mi posición para aprovecharme de los otros y sacar mis beneficios. Un buen patrón, que sí los hay, que es justo, que es respetuoso, pues Sí, es un hombre que se vuelve un buen samaritano para sus empleados. exacto. Que da gusto que llegue y que no estás diciendo, pues ya llegó y Ay, qué y a miedo. ver a qué hora se va. Sí, de acuerdo, de acuerdo, Entonces, el respeto y la calidad humana no están peleados de con el buen acuerdo. cristiano, y el buen cristiano por eso se tiene que distinguir.
¿verdad? Entonces, la justicia es algo que nosotros tenemos que fomentar y que no tenemos que olvidar. Ahí es importante el estarnos evaluando. O sea, por eso todos los días en la Sagrada Escritura, en la misa, se lee la Sagrada Escritura porque todos los días nos va iluminando y nos va ilustrando para que vayamos reflexionando, para que nos vayamos dando cuenta Sí, cómo está haciendo mi obrar, cómo está haciendo mi actuar. Y una persona que es justa, pues es una persona que vive cerca de Dios y que sabe la importancia de Él, de Dios y de los demás. sí. ¿Cree que igual, no sé cómo, bueno, se lo voy a decir así como tal, Sí, cree que como iglesia nos ha faltado un poco hacer ese llamado? Porque como dice, están las escrituras y estoy de acuerdo en eso. Y el buen católico que pone atención a la Eucaristía, que pone atención a las lecturas, como dice, se va a dar cuenta, porque la verdad es que Jesús creo que lo deja muy claro la importancia de la justicia, tanto que así fue la parábola del buen samaritano, la importancia de la caridad, por ejemplo, también la importancia de salir de uno mismo. Pero mucha gente, pues lamentablemente, sobre todo hay pues muchos católicos y todo, y cristianos en general, tal vez no se dan tanto esa tarea de investigar tanto, de poner atención. Creo que nos ha faltado hacer ese llamado un poco más amplio a responder a este tipo de enseñanzas que nos dio Jesús. O sea, ese llamado a la caridad, ese llamado a que cada quien lo practique dentro de su vida diaria, no solo en la vida cuando voy al templo, sino también en la vida laboral, sino también en la vida en mis amistades, en mi familia. No sé si usted lo piensa así o si cree que tal vez sí hay algo que se está haciendo que no se ha hecho. hemos tenido, yo creo, grandes maestros y ellos han sido los santos. Sí, Si tú y yo vemos la vida de la Madre Teresa de Calcuta, pues es una mujer que nos habla de esa justicia y de esa buena de ese buen samaritano que hay que ser con los demás. sí, Entonces, yo creo que más que hacer un llamado que la iglesia lo ha hecho y es parte de su labor, creo que vendría ahí el compromiso personal de cada cristiano, de en verdad convencerse de lo que la iglesia nos transmite, de lo que la iglesia nos da, porque vemos los documentos, el Papa Francisco sacó una sí, encíclica Evangelii Gaudium, donde precisamente nos invita a esto, ¿no? A ser en verdad personas que promovemos la justicia, la paz, el amor. Entonces, yo creo que la iglesia no, sí está latente, sí es claro el mensaje, pero más bien está en nosotros como bautizados, en nosotros como católicos, que asimilemos, que encarnemos esta justicia y la llevemos a práctica. Nosotros, decías algo muy interesante, Dylan, a veces creemos que ser católico es nomás ir a misa y ya cumplí. Vamos a misa, participamos, nos alimentamos para ir a llevar ese mensaje cristiano con nuestra propia vida y con nuestras propias palabras. claro. Yo no nomás soy sacerdote ahí cuando celebro la misa, no, soy sacerdote las 24 horas. Y las 24 horas estoy invitado, bueno, cuando estoy despierto, estoy invitado a hacer vida ese mensaje con mis Claro, compañeros, con los fieles, con todas las personas, ¿no? Porque pues uno también en la parroquia pues trata con empleados sí, claro. que trabajan y colaboran y uno, aunque está en otra posición, pues está llamado a respetarlos, está llamado a escucharlos, está llamado a atenderlos, ¿no? Ok, ok. Justo ahorita quería preguntarle también esa parte de ahorita que decíamos todo el tema de que estamos llamados, ¿no? Como católicos, como cristianos, a no solo ir a misa y comulgar una vez al año y confesar una vez al año y listo, ¿no? Sino también a salir y predicar ese mensaje. Sí. ¿Cree que el católico tiene un deber más fuerte de ser el buen samaritano? O sea, ¿cree que un cristiano tiene que ser el que de verdad salga ya y tenga el deber más fuerte para ser el buen samaritano? Sí, porque el ser católico, el ser cristiano es ser seguidor de Cristo. Y eso es una bendición, es un regalo, pero también es un compromiso. Sí, Si nosotros nos vamos a las primeras comunidades que aparecen en la carta de los Hechos de los Apóstoles, donde en la ciudad de Antioquía se les va a llamar a los primeros católicos cristianos. ¿Y por qué se les llamó cristianos? Por ver cómo se amaban, sí, por ver la caridad que hacían con los demás. de acuerdo.
Entonces, el ser católico, el ser cristiano, seguidor de Cristo, es no solamente atraer el rosario, traer las medallas o ir a misa, sino es un compromiso de vida, es un estilo de vida basado principalmente en el amor. Claro, Si el cristiano no tiene amor, su vida va a ser una vida más. Y va a estar en el mundo viviendo, pero sin ser fermento de amor, sin ser fermento de servicio, sin ser fermento de alegría. sí, El pecado de la mediocridad, ¿verdad? también. La mediocridad no nos permite crecer, la mediocridad nos atasca, la mediocridad no hace que nosotros desarrollemos nuestra vida. A veces el católico cree que porque ya se confirmó, pues ya terminó su relación con la iglesia y es una relación ahí de vez en cuando, y no, o sea, es el fin de los 3 sacramentos de iniciación cristiana, pero el compromiso es hasta que dejamos este mundo. Ok. ¿Sí? ¿Cuál cree que es la forma, padre, sobre todo de llevarlo a la vida diaria, ¿no? O sea, ¿cuál es la forma de, así como el buen samaritano llega, agarra al herido, lo lleva a la morada, paga por su estadía, lleva a que lo sanen? ¿Cuál cree que es la forma de ayudar como un católico? O sea, ¿cuál cree que es la forma de ayudar en mi vida diaria, en mis actividades en el templo, en mis actividades en el trabajo, en mis actividades con mi familia? ¿Cuál cree que es la forma? Digo, yo sé que tal vez hay mil y un Sí, sí, sí. formas, pero ¿cuál cree que, digamos, debe ser la base para que ese amor que nosotros estamos llamados a llevar a los demás pueda traducirse en servicio? ¿Sí? ¿Cuáles acciones, cuáles formas, cuáles motivaciones también, ¿no? La caridad, dice San Pablo, se hace a tiempo. La Sí. caridad demasiado tarde ya no es caridad. Sí. Tiene que Wow. ser la prontitud. Ok. Es algo que tenemos que tener claro, Viernes, es la prontitud ante la necesidad. Porque imagínate una persona que necesita sangre, Sí. porque la van a operar. No, pues yo te la dono en 2 meses. No, pues la ocupo para allá. Entonces, tiene que ser la prontitud. Claro. Lo que hace la Virgen María cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Es pronta. Entonces, la caridad tiene que ser a tiempo, tiene que ser pronta. Segundo, hay que escuchar a la persona para saber qué es lo que necesita. De acuerdo. Porque yo puedo ver unas necesidades y a lo mejor la persona tiene otras necesidades más urgentes, otras necesidades que ella le gustaría o necesita cubrir. Entonces, es importante la escucha para en verdad saber qué es lo que necesita la persona. Porque a veces muchas personas piden, Sí. pero lo que piden no es lo que necesitan, sino que a veces piden por beneficio personal. Entonces, es importante la escucha para que nosotros en verdad nos demos cuenta de qué es lo que más necesita esta persona. Tercero, es la cercanía. Cuando yo me acerco a una persona, la persona va a tener confianza y la cercanía me lleva a que a la persona pues me abra su corazón. Porque a veces no solamente necesitamos cosas materiales. Exacto. O sea, aquí me estoy yendo más por lo material, pero a veces también necesitamos eh, acompañamiento, necesitamos de la otra persona para, si estoy sufriendo, si estoy pasando por un problema, necesito quien me aconseje, necesito quien me escuche, Claro. que eso es algo muy necesario. Entonces, que seamos personas de confianza, que los demás puedan confiar en nosotros Sí. y que tú digas, bueno, yo en esta persona sé que puedo confiar en ella porque me pasó este problema o estoy en esto y él me ayudó. Entonces, que no defraudemos a las personas. Si vamos a ayudar, que ayudemos de corazón y evitemos defraudar. De acuerdo. Y yo creo que también algo muy bueno es no pedir nada a cambio. Y si yo doy, si yo hago, es de corazón. O sea, jamás es para que la otra persona esté cerca de mí, para que la otra persona sea mi amigo, para que no, eso no se debe hacer. Eso se debe evitar y eso es un abuso y eso no es cristiano. Sí, o sea, el cristiano da de todo corazón. Ok. Padre, ahí
algo aquí importante también, y es justo que ahorita dice todo ese lado, ¿no? De la parte importante de escuchar, de ser una persona empática, de ser una persona que escucha, que es cercana, ¿no? Y que sobre todo no busca nada a cambio. Creo que muchos tienen esa parte de, ok, sí, quiero ayudar y todo, ¿no? Y está muy bien, pero muchas veces viene con excepciones de a quién ayudar. Y como este fiscalista le pregunta a Jesús, ¿quién es el prójimo? Ahora creo que también aplica para nosotros el hoy en día decir quién es el prójimo, porque muchos dicen, sí, yo le voy a ayudar a tal, pero al otro no, porque este no sé si lo va a usar. Es que yo creo que este lo va a desperdiciar. Ay, no, mejor este sí. Entonces, ¿quién es el prójimo? ¿A quién debemos ayudar? Si hay condiciones o es a quien sea, ¿usted qué dice? Quien sea y quien necesite, no podemos como separar, este sí, este no. Ujú. Cuando se hace la caridad, se hace de una manera general, se hace a todos. O sea, el cristiano ya no dice a esto sí, a esto no, no hace esa separación, ¿verdad? Siempre se ayuda a la persona, o sea, Sí. aún a los enemigos, Ok. o sea, aún a los enemigos, aún a aquellos que se han portado mal, porque, o sea, la vida da muchas vueltas, a veces las personas se portan mal. Bueno, yo pienso que nos ha pasado a todos, pero se ha pasado, no sé, cuando éramos niños, o sea, bien recordamos, pues quién nos trataba mal. Sí, Y a veces hasta en las propias familias, la tía que era así o el tío, sí, y uno crece y después, pues se voltean los papeles, ¿verdad? Y lejos de vengarse, pues no, uno tiene que estar presto a ayudar. Entonces, te digo, aquí no hay que estas personas sí, estas personas no. O sea, el cristiano tiene que tener un corazón como el de Cristo y tiene que, el maestro es Cristo, es que no son mis criterios, es la doctrina que Jesús predicó, es la doctrina que Jesús enseñó de darle a todas las personas, de compartir con todos. Y si claro. la persona hace buen uso, qué bueno. Si la persona hace mal uso de aquello que se le compartió, de aquello que se le dio, ya no es responsabilidad de nosotros. Él dará cuentas de eso. Claro, ¿Sí? claro. Ya para casi acabar, padre, ya no quiero entretenerlo mucho. Nada de eso. Pero, ¿cuál es la forma en que, como decía hace rato, que tenemos que ser empáticos, personas cercanas, personas que escuchan? Antes de eso tenemos que tener lo que habló hace ratito, que es la compasión, ¿no? ¿Cuál cree que es la forma de tener un corazón más compasivo y más valiente también, ¿no? Más valiente y no acobardarse, no tener la indiferencia de ayudar y también que surja esa valentía de la compasión. O sea, ¿cómo cree que podemos desarrollar ese corazón tan necesario en nuestra sociedad para que empecemos a salir de nosotros y empecemos a servir también, ¿no? Algo que nos va a ayudar bastante a todos los cristianos es la oración, el Ok, encuentro personal todos los días con Dios. sí, Eso es algo que nos va a facilitar fomentar sentimientos de compasión, de cercanía, de servicio a todos. ok, Segundo, el amor no se guarda, el amor se comparte. O sea, no hay que reservarnos, yo esto me lo voy a reservar, no. El amor se comparte y amar se aprende amando. O sea, como aprendimos a comer comiendo, como aprendimos a caminar caminando. Amar se aprende amando. sí, Y que seamos conscientes de que cuando nosotros servimos, cuando nosotros nos acercamos a los demás, nos vamos habituando. Cualquier hábito lo vamos a adquirir, en cualquier virtud vamos a crecer si la practicamos. sí, O sea, no es como que Dios a unos sí les dio la capacidad y la facilidad y a otros no, no. sí, A todos, pero cada uno de nosotros, si lo vamos practicando, si nos vamos habituando, pues es obvio que se nos va a hacer más fácil, ¿no? claro, Y eso también no quiere decir que no nos cueste, que no nos canse, que no, claro que le cuesta, claro que cansa, pero la satisfacción que se recibe, la satisfacción que se da, es muy valiosa, es muy grandiosa sí, y vale la pena hacerlo. ok, ok, ok. Justo le iba a preguntar también la parte de qué papel juega entonces la oración y la vida espiritual para no volvernos fríos, ¿no? De corazón, para que nuestro corazón no sea de piedra, ¿no? Dice usted, no, pues sí es bueno la oración, la vida diaria. ¿Cómo mantener esa oración y qué papel juega también para no volvernos de un corazón de piedra, ¿no? Esa, no sé si...
Eso es algo que tenemos que cuidar, Sí, porque un corazón duro, un corazón de piedra, no nos permite amar, no nos permite estar alegres, no nos permite disfrutar. Un corazón de piedra es un corazón muchas veces amargado. Entonces, que nunca dejemos que el corazón se enferme. Y si se sí. enferma, que pidamos ayuda. A todos nos puede pasar que se nos Mm. enferme, que se nos haga duro. Entonces, que seamos humildes y reconozcamos y nos demos cuenta cuando ese corazón se hizo de piedra y está llamado a ser un corazón de carne, a ser un corazón de amor. Pero si precisamente la oración nos va a permitir que no se haga de piedra. La verdadera oración. Ok. Y por eso siempre hay que tener tiempo para orar. Aunque sea poco, pero hay que orar todos los días. ¿Cuál es la verdadera oración, Padre? La verdadera oración es la que se hace desde el corazón y la oración de rodillas, sentado, como tú la hagas, pero que le dedicas a Dios un momento, Ok. que dejas todo, Bien. que te dispones, que le abres tu corazón, que le hablas desde tu realidad, que no solamente le pides, sino que le agradeces. ¿Verdad? Esa es la verdadera oración. Perfecto, Padre. Pues ya para casi terminar, antes de la penúltima va a ser, ¿qué le diría a alguien que quiera ayudar, pero no sabe por dónde empezar? Lo primero que le diría es que empiece a observar su alrededor, que empiece a observar su Ok, alrededor y que vaya viendo si hay algún necesitado. Segundo, lo que decía, que se acerque a escucharlo, que lo vaya conociendo, que lo vaya tratando. Si yo detecté que esta persona necesita, me acerco a escucharla, me acerco a conocerla y entrando ya en diálogo y en relación y en confianza, le digo que si en algo le puedo ayudar, que en qué sí, le puedo servir, que me gustaría, o si yo veo la necesidad, que me gustaría ayudarlo, ¿verdad? Que seamos delicados y discretos para esto. O sea, el Evangelio eso nos invita, la discreción. Pero la discreción no quiere decir que no me acerque, que no vaya, ¿verdad? Pero es eso. Segundo, si definitivamente donde desarrolla su vida, donde él se mueve, no hay un necesitado, pues que vaya a algún hospital, que vaya a algún asilo, que vaya a algún orfanato, o que vaya a las vías del tren con tantos sí, migrantes pues sí, y lleve lonches. Entonces, que no se detenga. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar necesitados. Y sí. si le pedimos a Dios, nos va a poner hasta la puerta de la casa en ocasiones. Algo que caracteriza al buen samaritano es la parte de que no solo llega y ayuda, sino que se compromete, paga y va a regresar, dice él, dice, y si algo falta, te lo pagaré a mi regreso. También la parte del compromiso la considera importante. ¿Cómo podemos empezar a comprometernos? No solo levantar al herido y dejarlo y se acabó, sino cómo comprometernos también en esa parte, Padre. Pues darnos cuenta que los demás son nuestros hermanos y que estamos llamados a ayudarlos siempre, en cuanto no afecte nuestra vida, nuestras necesidades, sino que nos habituemos a este compromiso de ayuda Ya, a los demás. Y si por algo yo ya di con una persona que yo sé que necesita continuamente, pues que yo le comparta de lo que Dios me regala, de lo que Dios me da, ¿verdad? Y que si puede ser de una manera permanente, pues qué mejor que la caridad la estemos haciendo siempre, no ocasionalmente. Si no se puede siempre y es ocasionalmente, pues que no la dejemos, pero que sí de acuerdo. la estemos haciendo porque el compromiso cristiano que adquirimos con nosotros y con los demás, pues va a ser algo que siempre nos va a mantener con esa caridad despierta, con esa caridad alegre, con esa caridad sana, con esa caridad que permite estar encarnando el Evangelio. Sí. Creo que hoy nos queda más que claro, Padre, con todo lo que nos ha dicho, que estamos llamados a amar, a servir y que esos que esos pecados silenciosos pues, empecemos a confesar, como dice el Padre, este, Los anotemos ahí. que estamos llamados a ser el buen samaritano y ayudar a los que lo necesiten sin importar quién sea, sin esperar Sí. nada a cambio. Creo que es algo que nos queda muy valioso, Padre, y ahora sí que ya para terminar, ¿hay alguna última reflexión que le gustaría sobre la parábola, sobre lo que hablamos, sobre otra cosa, Padre, que le gustaría darle a la gente antes de irnos? Pues que sigamos leyendo y releyendo y reflexionando en esta parábola del buen samaritano donde todos estamos invitados, mas no obligados. Al fin de cuentas,
Dios no nos obliga como aquel que está ahí atrás de nosotros, sino que nos invita a que nosotros respondamos a este compromiso desde nuestra vida personal y desde donde desempeñamos cada día nuestra vida laboral, nuestra vida vocacional, ¿verdad? Entonces, el mundo siempre tendrá necesidades, el mundo siempre tendrá dificultades y aunque nosotros no somos los grandes héroes, sin embargo, como cristianos todos estamos llamados a construirlo De acuerdo. y que cuidemos y alimentemos en nuestra vida estas actitudes del buen samaritano que tanto bien nos hacen y algo que la sociedad hoy en día tanto necesita y tanto reclama. Perfecto, padre. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Ahora sí que nos quedamos con muchísimas enseñanzas súper valiosas, súper útiles para la vida diaria. Ojalá que así como yo quedé impresionado, ojalá también la gente haya quedado impresionada con lo hablado el día de hoy y sobre todo que se le haya quedado memorizada la parte del llamado a servir, el llamado a amar y sobre todo el llamado a ayudar sin esperar nada a cambio. Entonces, pues muchas gracias, padre. Ojalá sea la primera de muchas veces que nos pueda acompañar Un gusto. y pues ahora sí que nada, invitarlos a que se suscriban, invitarlos a que le den me gusta al video si les gustó lo que vimos el día de hoy, para que podamos seguir obviamente haciendo esto y pues llevando las sabias palabras de muchos más invitados hacia sus casas. Muchas gracias y hasta luego.